Bueno, pues hola a todos. Gracias por estar aquí y bienvenidos a este evento Cinemabeiro, Cinema Forum Sen Fronteras, a esta mesa redonda online que versará sobre la accesibilidad na cultura e que ten por título Caminando hacia una cultura accesible. Es un evento que organiza la Muestra Internacional de Cinema por la Paz y Non Violencia de La Coruña, Cinemabeiro, y promovida por la Asociación Sociocultural Mundos en Guerras y Sen Violencia de La Coruña. Este evento se presentó al programa de Cultura Inclusiva de la Fundación En Marcha, habiendo seleccionado dentro de su programa de actividades de 2021, y esta mesa será luego subida a los canales de Cinemabeiro y Mundos en Guerras La Coruña, sus canales de YouTube y a todas las redes sociales de las respectivas asociaciones. ¿De acuerdo? Vamos antes de nada a presentar a todos los participantes, a todos los oradores que vamos a tener con nosotros hoy en esta mesa. Y vamos a empezar con Rubén Mateos, por parte de la Asociación Aspronaga, que es la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia, y también es el director del Colegio de Enseñanza Especial C de Lourdes. Bienvenido, Rubén, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Luego, por parte de la Asociación ASPACE, la entidad sin ánimo de lucro de atención a la parálisis cerebral, vamos a tener a Carlos Rodríguez, usuario con parálisis cerebral de ASPACE Coruña. Carlos. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por estar aquí. Por parte de la Asociación ONCE Coruña vamos a tener a la coordinadora de la Animación Sociocultural y Deportes de la ONCE Galicia. Nieves, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias. Gracias. Y luego, por parte de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, vamos a tener a Enrique Santos Chas, que es el coordinador del área de accesibilidad. Enrique, un placer tenerte con nosotros también. Igualmente, gracias. Es un placer poder participar. Decir también que vamos a tener a un intérprete de lenguaje a la mesa, también proporcionado por la Federación de Asociación de Personas Sordas de Galicia, y que permitirá la comunicación entre todos nosotros. Así que nada, daros la bienvenida. Creo que es fantástico poder contar con esta variada, en este sentido que vamos a hablar sobre la accesibilidad a la cultura. Y yo quería, de alguna manera, dividir esta temática en tres grandes bloques. Y para la gente que no está al tanto de las problemáticas o de las dificultades que se pueden encontrar las personas con distintas, discapacidades, tanto psicológicas como físicas, como sensoriales, las problemáticas que se han encontrado a lo largo de su vida, cómo trabajan las asociaciones en las que estáis, con estas problemáticas a la hora de acceder a la cultura, y ya no solo como consumidores o como público, sino también como trabajadores y como partícipes de eventos culturales. Yo soy gestor cultural y en ese sentido me gustaría daros voz para que nos contéis que a veces de nosotros que no estamos metidos en este tipo de asociaciones se nos escapa un poquito las problemáticas que os podéis encontrar en el día a día. Así que vamos a hacer tres grandes bloques de pasado, presente y futuro. En el futuro vamos a intentar hacer una apuesta para que ese futuro sea mejor que el que tenemos ahora. La cosa es siempre progresar hacia adelante, ¿no? Así que, si os parece, os voy a ir a dar el turno de locución a cada uno de vosotros y vamos a empezar, si os parece, con Rubén Mateos, que repito que viene de parte de Aspronaga y es director del Colegio de Enseñanza. Rubén, ¿cómo ha sido en el pasado el acercamiento a la cultura de las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué herramientas tenían? ¿Qué dificultades se encontraban? ¿Qué problemáticas específicas tienen este tipo de personas? Cuéntanos. A ver, buenas tardes. Mi óptica evidentemente es una óptica desde un punto de partida muy concreto, ¿no? Que es el mundo de la educación especial en este caso, pero yo lo separo
porque creo que la educación es un vehículo, precisamente, o debe ser un vehículo de acceso a la cultura. O sea, quiero decir, no lo entiendo de otra manera, ¿no? Aunque a veces parezca otra cosa. Y bueno, yo llevo años en ese centro, llevo 25 años, pero me puedo ir un poco más atrás porque digamos que el origen del centro, que es del año 64, pues precisamente, o sea, es un intento de unas familias de personas con discapacidad de universalizar pues un derecho, que era el derecho a la educación. O sea, que me imagino que en la óptica de esas familias, en las sensibilidades de esas familias, en el fondo era la reivindicación del derecho de que sus hijos pues tenían que tener todo lo que las demás personas pues, tenían, ¿no? Entre ellas, pues ese acceso a la educación y a la cultura. Entonces, bueno, partimos, claro, de una realidad muy antigua, muy distinta a lo que nos encontramos seguramente ahora, aunque ahora, bueno, pues hablaremos del presente en el siguiente bloque. Pero bueno, fundamentalmente era un derecho básico, es decir, no existía y se intentó generar un derecho básico donde no había ningún tipo de bueno, pues de universalización o de preocupación incluso por las administraciones, ¿no? Es decir, no estaba eso en la óptica general. Digamos que la primera ley de educación general fue en el 70, entonces mucha gente antes que eso se quedaba sin acceso a educación y el colectivo en el que yo trabajo, pues bueno, era uno de esos colectivos que evidentemente estaban fuera de todo, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que como todo, muy pionero, con todavía mucha carga en lo médico, en la curación, en lo benefactor, ¿no? Eso sería un poco de donde partimos. Y seguramente, bueno, pues digamos de manera pues un poco tangencial, el ir participando en la sociedad, pues propuso sus primeros acercamientos a la cultura, ¿no? Y el acceso que tiene todo el mundo. Me imagino que por ahí. Entonces podríamos decir que más que hubiera problemas no entraba dentro de los planes ni educativos ni culturales este grupo en concreto, ¿no? De los discapacitados intelectuales. No, directamente tenían grandes problemas para ser considerados, bueno, una persona con derechos, ¿no? Fundamentalmente eso. Entonces, bueno, quiero decir que, claro, las prioridades culturales, pues te puedes imaginar en esa escala donde estarían, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a Carlos Rodríguez, como decíamos, es un usuario de Aspaza, con parálisis cerebral. Carlos, bienvenido de nuevo. Gracias. Contigo te quería preguntar un poco de una manera un poco más personal, ¿cuál es tu propia experiencia durante todos estos años pasados? ¿Tú cómo hacías a la hora de cuando querías acceder a la cultura? Cuando querías, bueno, pues intentar hacer un poco lo que hacemos todos. ¿Qué te encontrabas? Mira, yo primero empecé aquí en Aspaza en los años 80. Me fui en los 90 escolarizado y volví en 2006. Me encontré pues unos problemas de adaptación, de que la gente no te trata como un niño pequeño, no te enseña lo suficiente. En la escuela ordinaria sí te ayudan, pero no todos los medios que necesitas para adquirir la cultura. En mi casa, mis padres siempre me llevaron a todo lo que hubiera, exposiciones en el Kiosco Alfonso, en cualquier sala de exposiciones del centro de Coruña, conciertos en María Pita siempre, y a veces el sitio estaba reservado y podías. En el Coliseo participé con grupos de ocio de Cruz Roja que llevan a gente con parálisis cerebral de aquí y de otros grupos. No sé si me hablo muy rápido y no me entendéis, perdonadme. Yo os entiendo perfectamente. Y bueno, eso se ha ido perdiendo. Entonces, la gente, yo creo que a la gente no le interesa que la persona con parálisis cerebral tenga cultura. Ahora mismo aquí en Aspaza hay un grupo de ocio, pequeño, que siempre en Aspaza se nos ha enseñado cosas, a ver documentales,
a ver películas, a llevarnos allí donde se puede. A veces, es verdad, nos ponen muchas barreras, pero la verdad que en las paces se ha luchado mucho y se sigue luchando porque que conozcamos cosas. Es verdad que es muy complicado porque la gente que no tiene un paralítico cerebral no conoce lo que somos y lo que queremos. Yo creo que una de las cosas más importantes de esta mesa es precisamente dar a conocer la problemática que a veces tenemos olvidada simplemente porque no pertenecemos a ninguno de estos segmentos poblacionales, ¿no? Sí. Y, a ver, yo soy gestor cultural y en ese sentido creo que es muy necesario este tipo de mesas y este tipo de actores para meter dentro de nuestros programas, nosotros cuando presentamos una programación o presentamos alguna actividad, tener en cuenta también estos grupos poblacionales, ¿no? Porque a veces hacemos un tipo de propuestas muy generales y no nos damos cuenta de que a lo mejor por las características de la propuesta estamos dejando fuera a ciertos grupos, y esto que no puede ser. Nieves García Longueira, coordinadora de animación sociocultural y de deportes de la ONCE Galicia. En ese sentido, de la cultura y las personas invidentes, Nieves, ¿nos puedes hacer una breve semblanza de la historia de las herramientas, cómo han ido evolucionando a la hora de adaptarse, a la hora de consumir cultura o de producirla? Cuéntanos un poco, Nieves. Bueno, buenas tardes primero para todos. Buenas tardes. Pues no tiene nada que ver la situación en la que estamos ahora con la situación de hace años, ¿no? Seguramente los ciegos empezaron a ser consumidores de cultura con la invención del braille y con la invención de la radio, que tenían acceso gracias a eso a los libros y a emisiones radiofónicas y nada más, exclusivamente. Entonces era algo completamente individual y dentro de casa, claro. Una persona con discapacidad no salía, no se la veía, no existían. Entonces, si lo que no se conoce no existe, una persona con discapacidad no salía de casa, entonces no existía. ¿Para qué? Iba a haber cosas para ellos, ¿no? No era necesario. Bueno, esto afortunadamente ha cambiado, no es así. Las personas ciegas como creadoras también han cambiado. Antes, el ciego estaba artísticamente o culturalmente exclusivamente vinculado a la música, ¿no? Como compositor, como intérprete, pero nada más, ahí se terminaba todo. Podía ser también un divulgador, ¿no? De los cantares de ciego, los ciegos que vivían de transmitir esos cantares. Ahora, una persona con ceguera total o con discapacidad visual puede ser músico, intérprete, compositor, pintor, escultor, actriz, actor, puede ser casi lo que quiera en el mundo de la cultura. No tiene nada que ver. Por una parte se debe al cambio de sensibilidad de la sociedad, gracias a campañas de sensibilización, gracias a la legislación que se ha ido adaptando, gracias a que las personas con discapacidad han podido salir de casa y reivindicar espacios y cultura más accesible. Y bueno, las herramientas en el caso de la discapacidad visual, por una parte las ayudas ópticas, que permiten que puedan tener más autonomía, y por otra parte, indiscutible, la tecnología. Claro, el boom de ahora de que una persona pueda tener una profesión como que una persona ciega pueda ser casi cualquier cosa, se debe a la tecnología. Muchísimas gracias, Nieves. De nada. Pues, un mínimo semblante histórico del acceso a la cultura de las personas invidentes. Enrique Santos Chas, como decía antes, es de la Federación de Asociación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia y además es coordinador del área de accesibilidad, así que yo creo que es una de las personas que tiene mayor voz aquí y que nos puede contar de una manera más clara este tipo de problemáticas. Enrique, a nivel tanto personal como en la asociación, me gustaría un poco que me contaras cómo ha sido el camino hasta llegar a hoy y cómo ha sido la relación de las personas sordas, tú eres una persona sorda también,
y cómo ha sido el camino hasta ahora de acceso a la cultura, de participar de la cultura, de crear cultura también, porque nosotros no solo somos receptores, sino también creadores de cultura, ¿no? Cuéntanos, Enrique. Bien, bueno, lo primero, hay un antes y hay un después, obviamente. No es lo mismo cómo empezó todo a cómo estamos ahora. Antiguamente las personas sordas tenían muy difícil acceder a la cultura en general. Yo soy una persona sorda, me crié con todas estas barreras. Entonces, digamos que nos tocó un poco buscarnos la vida, ¿no?, de forma individual para poder acceder a lo que quisiéramos. Sí es verdad que hemos tenido siempre el apoyo de nuestros padres, de nuestras familias, que nos obligaban pues a leer o bueno, a poder leer libros o el texto que había, ¿no? De aquella tampoco había muchos recursos para nosotros, mayoritariamente eran recursos auditivos, no había intérpretes, no había adaptaciones. Entonces, las personas sordas nos tocó un poco buscarnos la vida de forma independiente, como decía, pues leyendo libros en casa. Y también comentar el tema del subtitulado en los cines. Teníamos la opción de ver películas subtituladas, pero eran películas extranjeras que se subtitulaban al castellano. Realmente no eran accesibles 100% para nosotras, sino para nosotros como colectivo, sino para las personas oyentes que no entendían un idioma extranjero. Con respecto a todo tipo de actividades, hubo una época... Yo estudié en el colegio en Madrid y sí es verdad que gracias a un profesor que estaba con nosotros, con las personas sordas, nos preparó para poder acceder a un museo. Y fue el profesor el que en lengua de signos nos fue explicando pues, la exposición a la que acudíamos. No, como comentaba al principio, carecíamos de todo tipo de recursos y bueno, después está el mercado laboral y el movimiento asociativo. Dentro del movimiento asociativo, como colectivo, sí organizábamos actividades propias para nosotros, siempre acompañados de un intérprete, que de aquella, en principio, eran voluntarios o personas sordas que tenían un alto nivel cultural y que podían explicar, pues organizábamos eso, una visita a un museo o a una exposición artística y siempre es eso, acompañados de un intérprete o de una persona sorda que tuviese un nivel cultural. Pero es lo que decía, tuvimos que buscarnos la vida muy de forma individual. Obviamente, actualmente la situación ya no es así. Bueno, pues para hablar un poquito de... Gracias, muchas gracias, Enrique. Para hablar un poco de la situación actual, vamos a cambiar ahora y vamos a ponernos a día de hoy y vamos a hablar un poco de las problemáticas que tenemos ahora mismo, lo que nos toca a nosotros de frente en el día a día y también un poco cómo han cambiado las cosas también con el boom tecnológico y con las nuevas plataformas de comunicación y con los nuevos sistemas de acceso a la cultura online y demás, supongo que habrá traído varias ventajas en ese sentido en cualquiera de estos distintos grupos a la hora de poder participar de una manera más directa de la cultura. Rubén, desde Aspronada, vosotros abogáis por la calidad de vida, una mejora continua, incluso social, participación de todos, apoyo mutuo. El trabajo ahora con las nuevas tecnologías me imagino que mejora un poquito este tipo de aspectos, ¿no? A la hora de acercar la cultura a las personas con discapacidad intelectual. Sí, a ver, sí, evidentemente sí. Es decir, es un medio y es un medio que, aparte, las generaciones más jóvenes vienen con él. O sea, vienen con él impreso ya. O sea, pero bueno, claro, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos un colegio, insisto en que somos un colegio, porque claro, siempre está la vertiente también de que al final el profesional también se tiene que formar y ir, digamos, adaptando también a los tiempos, porque si no, claro, tampoco ahí puedes producir el avance, ¿no? Porque se supone que tú eres el guía o uno de los guías, pues... Entonces, sí, es decir, ese cambio tecnológico a nosotros nos repercute en positivo, pero bueno, la tecnología también la vemos como algo un poco más amplio, es decir, bueno, tanto Nieves en este caso,
hablaba Enrique, ¿no? Bueno, pues cómo se van facilitando las cosas en función de cómo van avanzando, bueno, pues técnicamente también las cosas, ¿no? Es decir, y se van profesionalizando. Entonces nosotros, bueno, quería recoger, antes de nada, porque no quería dejar de recoger, que Carlos comentó esa sensación a veces de que se le trataba como un niño, ¿vale? Y yo, es una de las cosas que destacaría en lo que más tenemos que trabajar. Es decir, a veces, sobre todo en el colectivo en el que yo trabajo, como el problema es muchas veces de capacidad de comprensión, pues los contenidos que comprenden son contenidos infantiles y a veces no somos capaces de entender que las personas tienen una edad y que los contenidos, o sea, el único producto que existe, pues es a veces demasiado infantil, que es el que se acerca a su comprensión, ¿no? Entonces, bueno, en eso yo creo que hay mucho trabajo hecho, es decir, tanto de accesibilidad de contenidos, de apoyos, bueno, de acceso en general a contenidos más relacionados con un poco las necesidades de cada uno, ¿no? Y las edades. Yo actualmente, pues por ejemplo, una metodología en el colegio que está como muy asumida, en nuestro colegio hay personas, alumnos de más o menos, entre los 12 y los 20 años, y el equivalente sería como la educación, la básica obligatoria, es decir, como lo que hace la mayoría de las personas hasta los 16, ¿no? Una de las metodologías que tenemos más asumidas es, por ejemplo, el salir al entorno. Es decir, el profesor suele salir con su aula, casi como aquellas viejas corrientes pedagógicas, ¿no?, de principios del 20, y le enseña pues el entorno. Es decir, y hemos hecho programas de todo tipo. Somos un cole con 50 personas y el curso prepandemia, porque esto ya no se puede ni contar ni catalogar, pues, por ejemplo, habíamos hecho en el último curso 290 salidas, ¿vale? Eso significa que es eso, acceso al entorno en general, pero muchas tienen que ver con acceso a cuestiones de índole cultural, es decir, tanto a servicios como a conciertos, teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Itinerarios culturales, etcétera. Entonces, claro, esto ahora mismo pues es un enriquecimiento, es decir, yo creo que vas produciendo que se muevan también determinadas cuestiones en el alumno y ahí, bueno, es decir, ante mayor oferta, mayor visión, pues bueno, los gustos también tienen donde optar, ¿no? Y donde elegir. Pues bueno, yo creo que es un poco apertura y las nuevas tecnologías hacen que esa apertura ellos la consigan de una forma individual, cosa que antes siempre era como una mediación, ¿no? Ahora ellos también navegan por las redes de manera autónoma y afortunadamente lejos de nuestras miradas también, ¿no?, que a veces son muy fiscalizadoras. O sea que por ahí andamos. Sí, eso está muy bien porque además yo imagino que esto también, lo de funcionar por ellos mismos a la hora de consumir la cultura, genera autoconfianza también, ¿no? Y independencia, por así decirlo, ¿no? Autonomía. Autonomía, eso es. Carlos, vamos a hablar de la hora. Vamos a hablar un poco también de Aspace. ¿Qué maneras y qué formas encuentras tú a la hora de acercarte a la cultura? ¿Cómo te ayudan las nuevas tecnologías? Cuéntanos un poquito tu día a día. Bueno, pues mi día a día se basa para conocer cultura en YouTube, mirando pues vídeos de conciertos. Cuando hacemos aquí alguna salida, pues vamos, no siempre, porque no tenemos esa suerte, a conciertos. Durante muchos años aquí en Aspace, pues salíamos al MACUF, íbamos a exposiciones del MACUF y hacíamos los talleres del MACUF. Ahora, desde que el MACUF no está o tal, no vamos. Tenemos ido a la Fundación Bahía, a la Caixa en los cantones y también hemos ido a alguna cosa de la Sinfónica. Es verdad que no es siempre, pero también somos personas que reivindicamos tener oportunidades de derechos, de que nos llamen, de que se acuerden de que un fin de semana pues hay cosas en Coruña, también las queremos ver. Claro. Es verdad que un problema que tenemos los Aspaces, ¿dónde aparcan las furgonetas? Porque es muy difícil aparcar en la zona del Teatro Colón, por ejemplo,
si hay muchos coches, se tienen que ir pues al paseo marítimo, a la zona del castillo y, pues por ejemplo, dejar los chavales con 2 personas, que va un grupo de 5, pues es complicado, porque esas 5 personas se va una, aparta del coche, tener que vigilar a los chavales, el lugar, que no haga un día como ahora mismo, no, muy malo. Después que haya el sitio bien preparado, que lo hay muchas veces, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Que piensen un poquito en nosotros. Yo creo que es importante lo que dices, Carlos, porque al final las barreras arquitectónicas también se convierten en barreras culturales, porque lo que hacen es dificultar el acceso vuestro a este tipo de eventos, a este tipo de espacios como el Colón, ¿verdad? Un tema importante, los cines están en el centro de Teatro del Colón, son de grada, y una persona con discapacidad que necesita visión, la ponen delante de todo pegada a 2 metros, a mí me ha pasado, Sí. a 2 metros escasos de la pantalla, cuando en esa zona no es buena para la vista. Entonces, el sonido también es bueno, que a veces te altera, ¿no? Si quieres ver una película pues de acción, ¿por qué tienes que estar debajo de los baffles, sino en una zona intermedia? Claro. Sí. ¿Me explico? Completamente, de acuerdo. Sí, sí. Gracias, Carlos. Nieves, hablando un poquito del presente también, como estamos haciendo con el resto de participantes. Bueno, la ONCE Coruña se basa en la orientación, en las barreras de comunicación, en la integración escolar, las nuevas tecnologías, la accesibilidad y la autonomía personal, lidia con las barreras urbanísticas, con la integración laboral, con las barreras arquitectónicas. ¿Cómo es el presente para las personas invidentes, para las personas ciegas, a la hora de participar en la cultura? Mira, el presente ahora mismo, el más actual en esta situación de pandemia y de estar en casa. Después del ERTE, cuando mi compañera y yo volvimos a la ONCE, cuando nos incorporamos en verano a trabajar, pensábamos, bueno, trabajaremos 6 meses y después nos iremos al paro, porque un ciego no va a poder participar en actividades online, ¿no? Nuestro programa cultural y deportivo se basaba en la movilidad de las personas y en la relación social entre las personas. Y todo eso tenía que ser en el mismo espacio físico. Cuando eso ya no puede ser, pues, bueno, creímos que todo el programa cultural de la ONCE que se iba a ir abajo. Y, bueno, hemos apostado por sacar un programa de actividades online con todas las dudas del mundo y la verdad es que, bueno, estamos sorprendidos de lo bien que funciona, de cómo la gente puede participar, de lo que les permite relacionarse. Está permitiendo que mucha gente de zonas rurales que no podían participar porque vivían lejos de los centros ONCE, sin medios de transporte o sin personas que les pudiesen acompañar, esa gente estaba sola, no podía participar en nada. Y ahora, bueno, pues ves a la persona que vive en Ancares participando, uno en Pilates, el otro en memoria, el otro en un club de lectura. Esto que parecía que nos iba a separar y que nos iba a impedir participar, ha hecho que la gente que no lo podía hacer ahora lo esté haciendo, que se relacionen igual. De verdad ha sido un descubrimiento y todo esto es gracias a la tecnología. Sí que hemos descubierto también que la tecnología pasó por encima muchos problemas, ¿no? Cuando llegó el teléfono accesible, iPhone con Siri, ¿no? Siri, mándale un WhatsApp a no sé quién. Siri, llama a mi mujer. Siri, haz tal. Pues como Siri hace todo, la persona no sabe abrir un WhatsApp, no sabe abrir un correo, no lo necesita. Y lo que es peor, no sabe guardar un contacto en el teléfono, y no sabe escribir en el teclado un código. Entonces, cuando empezamos nosotros todo lo hacemos por Zoom, ¿no? Entonces, según la configuración de la reunión, a veces hay que teclear un código de acceso, un código de usuario. Según la configuración, claro, mucha gente que si tiene que teclear esos 6 números de un código de usuario no pueden participar en la actividad porque no conocen
el teclado de una pantalla líquida, son incapaces de usarlo. Entonces eso hace que tengamos que volver atrás y una formación que se había pasado por alto porque no era necesario, pues que tengamos que dar marcha atrás, recapacitar, que nos hemos dejado en el tintero sin hacer y que ahora mismo es fundamental para la gente. Pero bueno, eso que ha sido una sorpresa, las posibilidades de participación con las nuevas tecnologías. Es verdad que estamos viviendo un presente muy particular en estos momentos Sí. y con unas características muy particulares debido a la pandemia de la COVID. Y como bien dice Nieves, pues por una parte se han restringido todo ese tipo de actividades que requerían, bueno, pues el juntarse y el participar en forma física y en espacios físicos de eventos culturales. Pero, por otra parte, también está bien lo que dice Nieves, que se han abierto otras posibilidades que antes a lo mejor estaban infrautilizadas, que nos han dado estas herramientas online, como el Zoom y demás, para, pues, lo que decía Nieves, de acercar, pues, este tipo de actividades incluso a zonas rurales que antes participaban de una manera mucho menor en este tipo de cosas, ¿no? Enrique, en este sentido, el presente ahora mismo, ya no solo en 2021, sino en 2021 con la pandemia, ¿cómo estáis viendo vosotros todo el tema de estas actividades? ¿Están cayendo? ¿Están haciendo otras nuevas? ¿Cómo se estáis adaptando a este tema? Muy bien. Bueno, ahora mismo con la situación del coronavirus, pues es un poco más difícil, la verdad, ese tema. Porque, por ejemplo, el tema de una visita a un museo, ahora mismo están todos cerrados. Entonces, realmente en ese aspecto es muy complicado. Aunque el antes y el ahora, antes sí, pero ahora, gracias a las nuevas legislaturas que hay y a los nuevos diseños para todos, para la accesibilidad universal, al final, pues hay lo que podemos llamar una nueva tecnología y un grupo de profesionales que están reconocidos a través de un ciclo y a través de una titulación que para eso es muy importante. Entonces, la participación a una charla, una conferencia, actividades culturales. Cuando hay una intérprete, pues era todo más de forma presencial. Ahora con la situación del... Perdona, que está la imagen congelada. Por ejemplo, ahora a través de los webinarios, a través de Zoom, que es lo que hablabais también, pues las personas sordas pues pueden ver las charlas, conferencias o actividades varias, pues hay algo que salva, evita que se tenga que ir de forma presencial y que se pueda hacer de esa modalidad. También tenemos que dar las gracias a los vídeos de YouTube o varios vídeos que hay la intérprete de lengua de signos. Entonces, temas de actualidad los podemos ver como cualquier usuario. Entonces, la verdad es que ofrecen bastantes actividades, bastantes conferencias, todo relacionado con lo cultural, documentales, hay subtítulos o si no, con la intérprete de lengua de signos, pues también eso es gracias a las nuevas tecnologías y se nota que la situación que estamos viviendo con el coronavirus, pues realmente, bueno, eso nos da un acceso más grande. Antes lo que sucedía... Las actividades que no se puede ir de forma presencial porque están cerrados, pues se cambia la modalidad y se hace pues a través de webinarios. Entonces, en ese aspecto... Creo que a veces se queda congelada la imagen y por eso hay un pequeño problema, ¿verdad? Pero...
creo que tenemos un pequeño problema, que a veces se queda congelada la imagen de Enrique y la intérprete tiene problemas a la hora de recoger lo que él cuenta con el lenguaje de signos. Así que vamos a seguir, si os parece, vamos a pasar al último bloque. Y este es un bloque que yo quería, de alguna manera, que sirviera un poco como apuesta de futuro, como ver qué es lo que se puede mejorar para conseguir una accesibilidad plena o lo más completa posible, y también como buzón de quejas, también para ver qué podemos mejorar todos nosotros, no solo los organismos, sino nosotros como ciudadanos o como gestores culturales como soy yo o cualquier otro tipo de trabajadores de la cultura. ¿Qué podemos hacer para que el futuro de todos este distinto grupo de usuarios pueda mejorarse, ¿no? Rubén, por seguir el orden que habíamos puesto, empecemos contigo. ¿Qué falta por hacer aún? ¿Qué formas por dónde hay que atacar? ¿Qué soluciones podemos proponer de aquí en adelante? ¿Podemos coger alguna extraer alguna enseñanza del momento que estamos viviendo? Sí, bueno, yo en el presente no metí la pandemia, o sea que la meto en el futuro, no sé cuándo saldremos. Esperemos que sea un futuro cortito el tema de la pandemia, pero... No, pero bueno, sí es verdad que, bueno, muchos de los recursos que estaban también ellos comentando, pues bueno, a nosotros también yo creo que vinieron para quedarse y también es sorprendente la respuesta, incluso en la habilidad, en el acceso a la tecnología, pues que están teniendo muchos de nuestros alumnos. O sea, hoy, por ejemplo, hoy que tengo un caso COVID en el colegio, 5 alumnos están recibiendo clase en horario normal en su casa, cuando hace 4 meses era impensable solo plantearnos por capacidades, ¿no? Porque además pensábamos pues que, bueno, algunos alumnos con determinadas capacidades sí podrían, pero otros alumnos con mayores necesidades de apoyo tendrían dificultades. Es verdad que excluye todavía a algunas personas porque necesitas unas mínimas habilidades, ¿no? Para el acceso, para ser capaz de hablarle a una pantalla y para hacer feedback en una pantalla. Pero bueno, sí que es sorprendente y bueno, por ahí tendremos también un camino. En el futuro, yo no sé, casi lo relacionaría también con una de mis obsesiones. Una de las obsesiones que tengo en el centro en este momento es que nosotros seamos una transición, es decir, no seamos un finalista, Aspronaga, ¿no? Siempre era una asociación como finalista. Entrabas en Aspronaga y ya está. Ahí tenías tu proyecto de vida total. Entonces, bueno, aprovechando todos estos debates necesarios sobre inclusión, sobre si tenemos que desaparecer como centro, cosas que se deben debatir sin ningún problema, yo lo que creo es que sí podemos ser una herramienta necesaria para la inclusión. Y la inclusión es en el menor tiempo posible. Da igual que sea a los 16, que a los 18, que a los 20, pero ir, digamos, como desapareciendo, siendo sustituidos por otros apoyos. Entonces, respecto a la cultura, y hago esta reflexión porque seguramente hay nicho, ¿no? Posiblemente muchos de nuestros alumnos hoy, personas con discapacidad intelectual, también podrían participar en muchos aspectos de la producción cultural, ¿vale? Porque nos quedamos como que la cultura es, bueno, pues el que escribe, ¿no? Pero también es el que, me imagino, imprime y me imagino que el que difunde y el que divulga y el que transporta, ¿no? Entonces, a veces veo que siempre que nos dan acceso, es acceso a participar, pero parece como en esa parte que a veces es más difícil, que es la parte que yo digo, y a lo mejor mal dicho, ¿no? Pero como élite cultural, es decir, aquella persona que con unas habilidades pues produce determinadas cosas para los demás, ¿no? Bueno, la mayoría de nuestros alumnos, evidentemente, es decir, tienen su creatividad, es decir, como todos, unos con mayor talento, otros con menor talento, como yo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya no me refiero tanto a eso, sino, por ejemplo, se nos dice, venís a ver una obra de teatro, pero yo imagino, pues, a alumnos participando en la producción, ¿no?
o estando en ese equipo que rodea esa producción. Entonces, mi reflexión es que en el mundo cultural, desde luego, habría que empezar a pensar en reservar espacios para, bueno, yo reivindico este pequeño segmento. Como hay más pantallas, pues cada uno reivindicará un poco, ¿no? Pero... Ya nos queda poco tiempo, así que vamos a pasar a la siguiente persona. Pero es verdad que desde el principio decía yo también eso, que no somos solo consumidores de cultura, sino también creadores de la misma, ¿no? Así que esa parte también es importante. Carlos, en cuanto al futuro, tú estabas antes, diciendo los problemas que tenías a la hora de la accesibilidad en algunos sitios como los cines, ¿no? Que os ponían en unos espacios donde la visión y el audio no era el más adecuado. ¿Tú qué le pedirías a los años que vienen ahora? ¿Cómo crees que podría mejorar tu experiencia con la cultura? Bien, yo pienso que tendría que adaptarse, que teníamos que tener una zona intermedia en los cines, en los teatros, que tenía que haber una formación ya en letra grande, porque los folletos muchas veces están en una letra muy pequeña, para explicarte lo que vas a ver o lo que estás viendo, preocuparse de que la persona que se siente delante no se vaya a levantar con frecuencia, porque muchas veces la persona se levanta y ya te tapa, pues ese tipo de cosas. Las lámparas, que tiene que haber más construcciones con lámparas que con escaleras, en fin, ese tipo de cosas. Las obras que se expliquen, lo que se va a saber, que te llamen y digan los que organizan eventos culturales, musicales, digan, Aspace, por ejemplo, queremos que estéis con nosotros y vengáis a vernos. Esto es lo que hacemos, lo que queremos que conozcáis. Y nosotros también enseñaros, pues, lo mismo, ¿no? También lo hacemos aquí en Aspace. Ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, pero antes me olvidé, hay un festival de rock que hacemos, vienen las bandas a Sara y nosotros disfrutamos y aprendemos mucho y la gente se lleva una imagen muy buena de nosotros. Entonces, este tipo de cosas tiene que seguir haciéndose y tiene que mejorarse. Bueno, Carlos apuesta por una continuidad en todos los tipos de actividades que funcionan, que eso creo que también es muy importante, ¿no? Que tomar nota de los que realmente están haciéndolo bien para que se sigan haciendo, como está Sara, ¿verdad, Carlos? Sí. Muy bien. Nieves, el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Desafíos, posibles soluciones a los problemas que aún colean? Ahora este presente parece que lo removió todo un poco. ¿Cómo lo ves? A ver, el acceso desde casa es mucho más fácil, ¿no? Pero es acceso individual. A espacios, realmente a espacios de cultura, el acceso a un museo, a un teatro, a un cine, queda mucho por hacer, porque normalmente los eventos, cuando hay algo accesible para una persona con discapacidad, es una representación teatral, un día en el cine, una visita guiada porque está pues alguien que lo sabe contar mejor o alguien que tiene réplicas y te las deja tocar, pero eso no puede ser un día. Eso, o sea, la persona con discapacidad tendría que poder elegir cuándo va, a qué hora va, como el resto de la población, porque todo el mundo puede ir de lunes a domingo de, no sé, de 12 a 5 y el ciego tiene que ir el 4 de marzo a las 7 de la tarde. No, es que no hay derecho a... No hay derecho a eso. Claro, ¿qué quiere decir? Que eso cuesta dinero, pero bueno, todo lo accesible es temporal y lo que tiene que ocurrir es que todo lo accesible sea definitivo, que la accesibilidad sea total. Claro, no... Un día en el cine, un día en el teatro, un día en el museo, está bien, eso está bien, pero no es la solución. Lo que dice Nieves es convertir lo que es la excepción en norma, en el día a día, que al igual que del resto de la población, que creo que también es una aspiración muy a tener en cuenta para el futuro. Enrique, te hago la misma pregunta. Nuevos desafíos, nuevos problemas. Veo que vamos hacia un futuro
online, como sin pandemia. ¿Esto puede facilitar y dificultar las cosas? ¿Cómo lo ves tú la cosa? Bueno, pues ahora mismo, con el tema de las nuevas tecnologías que cada vez ya están implantadas y cada vez van a más, digamos que se ha abierto una puerta. La imagen cada vez es mejor y, bueno, por ejemplo, el caso de ahora de la intérprete se ha visto, la imagen estaba congelada y eso, por ejemplo, es un hándicap. La imagen, por ejemplo, en el caso del colectivo de las personas sordas es lo principal. Somos usuarias de la lengua de signos, pero la cámara que utilicemos tiene que tener una gran capacidad. No es solo que sea una herramienta online, sino que esa herramienta online tiene que tener una gran capacidad o una gran calidad para poder seguir comunicándonos, tanto en la grabación como en la exposición de vídeos. Entonces, una red de banda ancha, por ejemplo, es una de los principales hándicaps que tenemos ahora mismo. Con respecto a las apps, por ejemplo, el tema de la accesibilidad del cine para las personas sordas, hay una app que ya, por ejemplo, hace de forma automática el subtitulado en el móvil. Sí es una cierta mejoría, pero estamos hablando de herramientas que están empezando, pero que todavía tienen un margen de mejoría. Y al mismo tiempo, todas estas cosas que contamos con el intérprete de lengua de signos, como puede ser hoy en esta mesa redonda, también que se cuente con el intérprete, por ejemplo, pues a media pantalla en una producción cinematográfica, en el altillo en un teatro y demás. Ese tipo de avance, ¿no?, de incluir la figura del intérprete también es importante. Y para eso hay que formar a los profesionales que no conocen ni a la comunidad sorda ni a la lengua de signos. Porque no es solo que no todas las personas sordas somos iguales, tenemos diferentes pérdidas auditivas, diferentes características y sobre eso hay que formar también. Y si todos conocemos todo será muchísimo mejor. Tanto las administraciones públicas como las empresas, como la sociedad en general. La formación es algo que, bueno, es primordial. En este sentido, ya para terminar, Enrique, yo creo que también es tarea nuestra, de los trabajadores de la cultura, a la hora de organizar y a la hora de programar eventos y actividades, tener en cuenta estos distintos colectivos también para que puedan ser todo lo accesibles posibles, ¿no? No es tanto solo de vosotros, sino también de los que no estamos en este tipo de grupos, ¿no? Sí. La Federación de Personas Sordas, por ejemplo, es miembro participante del CERMI, en el que participan diferentes entidades, tanto como Aspronaga, ONCE, que también están aquí hoy presentes, y son la representación de diferentes discapacidades y todas trabajan por un fin común que es la accesibilidad, ya sea en el ocio, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en la cultura o en cualquier ámbito de la sociedad. Y el poder trabajar así, en equipo, con diferentes discapacidades, nos hace ampliar nuestra visión y nuestro punto de vista en qué necesidades tenemos, no solo mi colectivo, sino todos, y poder trabajar pues a un mismo objetivo, ¿no?, conjuntos. Es verdad que antes había mucho menos participación, muchísima menos organización y, bueno, se ha ido aprendiendo mucho. Yo creo que también viene del compartir problemas en común. Bueno, seguiría mucho tiempo hablando con vosotros. Creo que es interesantísimo todo lo que habéis contado, todo lo que se proponéis, que también es muy importante estas propuestas de la cultura. Pero por tiempo yo creo que vamos a dejar aquí esta mesa redonda de Caminando hacia una cultura accesible. Así que solo queda dar las gracias a todos los participantes, a todos los relatores. Gracias, Rubén de Aspronaga. Muchas gracias, Carlos de Aspace. Muchas gracias, Nieves de la ONCE. A vosotros. Y muchas gracias también, Enrique, de la Federación de la Asociación de Personas Sordas de Galicia. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos, así que ha sido un placer. Y bueno, nos veremos online de nuevo. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias.